Regional 97.3. Siempre un paso adelante. Aquí estamos en Pasto y Pintura en Regional 97.3 con más información, y en este momento estamos nada más y nada menos que en comunicación con la diputada nacional Blanca Osuna, que tuvo la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Blanca? Octavio Valle te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a la audiencia y al equipo de la radio, a vos en particular, Octavio. Muy bien. Mira, te queríamos charlar con vos porque en estos días en Oro Verde hubo una convulsión, diríamos, para los estados naturales de lo que es la sociedad aquí, que tuvo que ver con esto del intento o el aviso, la intención de llevar adelante un proyecto de traslado de lo que es el actual volcadero, el basural de la ciudad de Paraná, a un terreno que está en Oro Verde. Entonces, como ahí vos tuviste una especial participación cuando fuiste intendenta de la ciudad de Paraná, y además te mencionaron acá en alguna de esas tantas asambleas y reuniones que hubo, queríamos charlar con vos y en principio recordar un poco lo que fue durante tu gestión, varias de las políticas públicas que llevaron adelante desde la Municipalidad de Paraná. Al gobernar una ciudad, uno de los problemas, en general, hay una agenda que se instala, uno quiera o no. Uh-huh. Esa agenda tiene que ver con los servicios públicos que brinda la municipalidad. Está también el tema de los espacios verdes, los lugares públicos, su cuidado, su mantenimiento, la habilitación de nuevos espacios en función de la promoción del encuentro y del cuidado. Sí. Está también el transporte. Del transporte público. Uh-huh. Está, bueno, además todo lo vinculado al agua, obra sanitaria. Sí. Pero en el caso particular de los residuos sólidos urbanos, en una ciudad como la que yo goberné, la verdad que era un problema que no había tenido prácticamente ningún abordaje. ¿Me escuchan bien? Sí, hay un ruidito ahí, pero salís claro. Bueno. Entonces, lo que nosotros decidimos, lo que yo decidí con mi equipo, es trabajar toda una zona de la ciudad de Paraná que estaba de algún modo detonada por justamente el abandono del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Uh-huh. Y el eje principal que elegimos para trabajar es el vínculo y el diálogo con las personas que habitan no solamente la cercanía o el entorno de lo conocido como el volcadero, sí, sino todo un sector que podríamos nombrar como el oeste de la ciudad de Paraná. Uh-huh. Uh-huh. Y desde ahí arrancamos, y creo que el primer paso fue hacer un relevamiento con la comunidad de las necesidades que había. Claro. Donde estaba la basura, sí, por supuesto, pero estaban también necesidades educativas, necesidades vinculadas a la atención de la salud pública, al transporte, y fuimos dando paso en materia concreta de los residuos. Uh-huh. Lo que hicimos fue los residuos bien tratados y con una regulación por parte del Estado no son son un negocio para muchos, sí, o para algunos por lo menos, que que recaudan o que hacen ganancias sobre esos productos tranquilamente. Sí. Participe el Estado o no. Uh-huh. Participe el Estado o no. En Paraná, que había 2 o 3 enclaves que utilizaban residuos, la fábrica de papel, también productos metálicos, en fin.
todo eso nosotros entendimos que en un barrio con una participación y proporción de gente muy humilde, Sí. con búsqueda de trabajo permanente, el que participe y haga eje el Estado local podía dar lugar a que efectivamente eso habilitara ingresos a muchas familias de una manera ordenada, positiva, y eso fue lo que hicimos. Entonces, el primer eje fue la instalación de una planta de clasificación de residuos sólidos urbanos, Sí. la más grande de la región, no solamente de la provincia de Entre Ríos, sino de la región. Sí. Sí, yo la visité y me sorprendió, digamos, cuando fue inaugurada y eso. Era realmente una instalación, no era una simple maquinita que por ahí alguno piensa. No, y eso fue además con la conformación de una cooperativa, la cooperativa Nueva Vida, que lo que hacía era participar en la clasificación, liderar la clasificación, asumir como propio el acuerdo y negocio de los bienes que se clasificaban, de los residuos ya clasificados, que venían a ser un capital que se podía negociar, y al mismo tiempo, todo un trabajo comunitario de aprendizaje y de promoción de la clasificación en general en toda la ciudad de Paraná. Comenzamos entonces con un diseño de ese trabajo de clasificación domiciliaria, y además advertimos a los grandes productores de residuos para que colaboraran y hicieran su aporte. Claro. Grandes productores, digo, empresas, predios, comercios, en fin. Sí, sí. Ese trabajo además estuvo acompañado por una importante inversión en materia de contenerización metálica doble y vehículos que no solo que recogían la basura, sino que hacían la higiene, limpieza periódica de los grandes contenedores. Claro. Al mismo tiempo, para trabajar con la comunidad, lo que sí se hizo fue instalar un jardín maternal de 45 días, de 45 días hasta los 5 años, en un hermoso predio de esa zona, con el equipamiento a full, con biblioteca, ludoteca, con todos los chiches que pueda tener un jardín del mejor de la ciudad de Paraná. Claro. Eso ahí, el jardín maternal y jardín de infantes Islerito, y también un nuevo centro de salud equipado. El centro de salud era muy pequeño, tenía lo básico, lo mínimo, tenía problemas de conexión de luz, porque no se cortaba la luz, la línea era elemental, o sea que trabajamos con la empresa de energía, y además al mismo tiempo lo que hicimos fue asfaltar toda la zona hasta el lugar de donde estaba el jardín y donde se instalaba el nuevo centro de salud, Centro de Salud San Martín, y al mismo tiempo fuimos promoviendo la construcción, la integración de otra cooperativa con un vivero escuela, que lo que hacía era producir plantines para las plazas de la ciudad, para los predios diversos de la ciudad, incluido cementerio, Parque Urquiza, en fin, y también la venta de plantines. Sí, eso también lo pude visitar y realmente era impactante porque era como que maravilloso. Quedaba raro ahí atrás sí. Maravilloso lugar, maravilloso esto. Y mientras eso se hacía, lo que se iba ordenando era todo el trabajo de
clasificación de los residuos por fuera de la planta, que todavía continuaba. ¿Por qué? Porque no todos los camiones iban a la planta, Claro. y digamos, fue progresivo la ida de los camiones a la planta, y también lo que sí hicimos fue empezar a identificar la ubicación de lo que era, que ahí hubo una inversión en compactadoras, la ubicación de productos que no tenían valor comercial. Claro. Es ahí donde además surgen dos cosas. Bueno, por un lado, una inversión muy grande en el medio de esa zona, había una escuela pequeña primaria que quedaba, digamos, rodeada del movimiento de camiones, entonces decidimos aportar al proyecto de un nuevo edificio, y la municipalidad donó el predio para la instalación de la nueva escuela, que se inauguró hace un tiempo. Lo que además empezamos a ver, y además siguiendo el tratamiento que se daba en otros lugares del mundo, incluso en la propia Argentina, en las provincias o ciudades donde había algunos avances, era la necesidad de contar con un predio común para el depósito final de los residuos que ya no tenían valor comercial. Claro. Y en eso, la verdad que tuvimos un acompañamiento técnico de primer nivel, de especialistas que eran algunos de Argentina, y de provincia de Buenos Aires, de provincia de Santa Fe, de provincia de Córdoba, y otros que eran extranjeros que también vinieron a acompañarnos. En ese marco es que convocamos a los intendentes de lo que en ese momento llamamos el área metropolitana de Paraná, y fueron el intendente de San Benito, el de Colonia Avellaneda y el de Oro Verde. Nada más que ellos cuatro, digamos que ellos tres más Paraná, éramos 4 municipios que alentábamos que hubiese un tratamiento común para el trabajo de residuos sólidos urbanos. Esto es, que cada municipio pueda clasificar, pueda tratar los residuos, o sea, que toda la región o la zona tuviera un compromiso con el tratamiento de los residuos. Y esto es entonces... Sí, en ese marco, digamos, ¿se habló de algún lugar en específico? No, porque nosotros en realidad teníamos, sí, por el equipo técnico, caracterizado las condiciones que tenía que tener el lugar de disposición final de los residuos. Y esto es lo que entonces en Paraná comenzamos a trabajar en la búsqueda de un lugar. En el convenio que hicimos los 4 municipios era un compromiso de poder abordar el tema de los residuos de manera al mismo tiempo, o sea, que no hubiese un avance en el caso de Paraná, pero resulta que en las afueras de Paraná o en la cercanía de Paraná se seguía dando un tratamiento diferente o desentendiéndose. No estábamos todos trabajando al mismo ritmo. Y avanzar en el mismo ritmo era un compromiso, eran recursos, eran políticas que a nosotros nos interesaba que se dieran de manera conjunta. Así que bueno, hicimos ese acuerdo convenio, y la ciudad de Paraná lo que hizo fue invertir en un predio. El predio, que era un predio importante, antes de la compra, que fue una compra vía una ordenanza de la municipalidad, tuvo el apto técnico. El predio estaba ubicado en
al final, prácticamente al final de la calle Báez en la ciudad de Paraná. Ajá. ¿Sabes por qué Esa era... ¿Sabes por qué te Sí. pregunto esto? Porque en una de las asambleas dijeron, no, pero en esa época se quiso traer, también se quiso traer a Oro Verde, y con lo que estás diciendo, que ya tenían un terreno estudiado, con un apto técnico, con una evaluación, una buena evaluación, da por tierra con ese tipo de afirmación. No hay. A ver, digo porque me parece que el tema se está tratando mal incluso ahora. Sí. Muy mal. Sí, sí. ¿Por qué? Porque una jueza define sin vínculo con los vecinos, adopta manda una decisión, la verdad que llamativa, Sí. sin atender las voces de los vecinos del barrio y sí planteando únicamente un eje que es molestia, que por supuesto objetivamente es así, que es el humo y la molestia que provoca, pero digamos, no puede abordarse un tema tan grave y tan serio como es el tratamiento de residuos solamente diciendo, bueno, el humo molesta acá, vamos a resolverlo de tal o cual manera. Sí. Y creo que eso trajo aparejado además una acción irresponsable de discutir, che, yo no quiero acá, yo quiero acá, nosotros acá, y no hay absolutamente, porque esto sí es grave, digamos, Paraná tuvo en mi gestión un avance extraordinario en materia de residuos sólidos urbanos, de los cuales yo estoy muy orgullosa, pero también lo está el equipo que trabajó conmigo y los vecinos que participaron. Si alguien va hoy al Volcadero y consulta qué es lo que pasó en esa etapa, va a tener respuestas, la verdad, esclarecedoras, pero hay que escuchar a los vecinos que viven en el barrio San Martín o que viven en barrios aledaños al barrio San Martín, ¿no? Donde además del vivero escuela, del jardín, del centro de salud, se hizo un parque recreativo en el medio de lo que hoy es el Volcadero, un desastre. Pero eso existió. Lo que no existieron después fueron políticas para mantener eso. Porque después vino Barisco, y esto, digamos, fue la hecatombe absoluta. Ahí pero se paró la planta. Ahí la planta de tratamiento ya dejó ahí se destruyó el vivero escuela, se destruyó el espacio recreativo o polideportivo, se desatendió y se dejó de acompañar a la cooperativa Nueva Vida. Claro. Creo que se mantuvieron el centro de salud y el jardín a esfuerzo específico de la comunidad, de los padres, de las madres y de los profesionales que son trabajadores y trabajadoras municipales que se desempeñan en esos dos lugares. Claro. El proyecto de la escuela en ese tiempo estuvo parado y después se reactivó y estoy hablando ya de una escuela provincial. Pero en el caso del predio de disposición final, porque es muy importante dejar en claro que una cosa es el Volcadero y otra cosa es un predio para la disposición final. Claro, que ahí van todo lo que ya no se puede recuperar. Nada que ver. Claro. ¿Cómo? Que ahí ya en ese predio de disposición final es donde va todo el material que ya no se puede recuperar de ninguna manera. Que no tiene valor comercial y que queda expuesto a un tratamiento específico que se le da a esos productos. Claro. Digamos, porque no es solamente echar en un pozo lo que no sirve, no. Eso requiere de un tratamiento específico, especial y de equipos de mantenimiento y de cuidado. En ningún momento de nuestra gestión se pensó en otro lugar que no sea la ciudad de Paraná. De ninguna manera.
y no hay nadie que seriamente y con testimonios que den fe de eso pueda decir lo contrario. Ahora, si cualquiera hace un comentario en la locura de que cada cual se haga cargo de la basura y vamos a lo que venga, claro, o al volcadero lo trasladamos y se lo traslada a cualquier lugar, bueno, estamos en un nivel de irresponsabilidad absoluta, claro. absoluta. Sí, sí. Yo creo que eso ese es lo más grave, y lo que sí nosotros planteamos desde la Municipalidad de Paraná en un acuerdo convenio que fue además respaldado por ordenanza municipal, es un compromiso de los municipios vecinos de decir, en este lugar de la provincia de Entre Ríos, que hay un conjunto de municipios que tienen vecindad y que constituyen un área metropolitana, nos comprometemos a abordar el tema de la basura y a tener un diálogo, un intercambio entre nosotros para dar pasos comunes. Claro, que tengan criterios comunes, pero, que se trate la basura por lo menos de manera similar. Pero además eso se hace con campañas de educación, porque eso también lo hicimos nosotros, con una campaña de formación para los estudiantes, hicimos un frente estudiantil de apoyo al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Eso se hizo incluso con un programa nacional y con un programa provincial de educación que comprometía sobre todo a los secundarios. Claro. Y creo que ahí, digamos, que ese es el camino. Yo creo que cada intendente o intendenta tiene que poder explicar qué es lo que hace con los residuos que produce la gente que habita su jurisdicción. Sí. Y qué es lo que hace, no es únicamente clasificar. Claro. Ese sería un paso. Sí. La domiciliaria. Sí. Es el tema de la recolección, de la contenerización, de los residuos específicos o especiales, donde están los tecnológicos, los sanitarios, en fin. Claro. Eso es además el arbolado público, eso es el espacio de clasificación general. Claro. Similar al que tiene Paraná y que pueden tener otras ciudades. Y eso es, tiene que estar vinculado a, digamos, el compromiso de los grandes productores, claro, y acopiadores, el trabajo con quienes acopian o con quienes hacen su renta usando los residuos clasificados, y al mismo tiempo y finalmente qué se hace o qué se va a hacer con la disposición final de residuos. Claro. Queda claro. Ese punto. Sí. Es clave. Sí, queda muy claro y señalás con mucha precisión, digamos, que esto se trata de varias cosas, tiene una complejidad que va mucho más allá de elegir un lugar. Ahora, sí. No, pero permítame, Octavio, una cosa. Sí. Yo quiero darle mi interpretación del estado de cosas actual. Bien, me interesa eso. Yo arranqué planteando las ciudades en sus problemáticas de gestión naturalmente instalan una agenda. Instalan una agenda. La agenda del área metropolitana tiene que ver efectivamente con qué se hace con los residuos, sí, que cada cual dé cuenta, pero lo que hace Oro Verde impacta en Paraná. ¿Por qué? Porque somos vecinos, porque tenemos límites comunes. Sí. Lo que hace San Benito, lo que hace Colonia, impacta en Paraná. Lo que hace Paraná impacta a su vez en el resto de los lugares. Sí. Pero ese núcleo urbano, al que se le han sumado otras áreas, pero estoy pensando en el original en el que nosotros trabajamos, tiene otros problemas. Tiene problemas de transporte público, tiene problemas de agua potable. Sí. ¿O no?
Sí, totalmente, Y es totalmente. grave eso. Y entonces resulta que Paraná tiene una producción de agua potable extraordinaria. Sí, Pero Oro Verde, tan bonito Oro Verde, sí. tiene agua que no es el agua potabilizada como la que tienen los paranaenses, No, para ¿o nada. no? Para nada. Para Es nada, un gran problema para que nada. va en paralelo a todo Ajá. esto. Entonces, digo, para quienes se escandalizan con la basura de Paraná, bueno, ojo, Paraná tiene un agua que es extraordinariamente rica, sabrosa y buena en materia Sí. de calidad, que no la tiene Oro Verde, que no la tiene San Benito, que no la tiene Colonia, pero que en el acuerdo que hicimos en mi gestión, con el tema de los residuos, también incorporamos transporte, incorporamos agua potable, incorporamos turismo común, promoción del turismo común Mm, y educación. claro. Esa era nuestra agenda común. Esa fue la base de un acuerdo convenio Ujú. que está además reconocido, ¿Eso que está fue vigente? respaldado por una ordenanza. ¿Está vigente eso, Blanca? Entonces, y la verdad, esa ordenanza no fue derogada. Claro. El convenio, por lo que me enteré estos días, bueno, Oro Verde se sale de un acuerdo nuevo, pero casi, digamos, en una misma línea, Ujú. muy recortado, que promueve el gobernador Frigerio. Claro, sí, es Ahora, algo puntual del consorcio para el pero parque ¿por qué? ambiental. Claro, pero ¿por qué? No, no es ambiental, es los residuos. Claro, No es sí, no, ambiental, ambiental es otra cosa. así era el título. Pero es mentiroso Sí, eso, no es para totalmente. nada ambiental. Sí, sí. Para nada ambiental. Lo ambiental es otro enfoque. Esto es la basura, hermano. Esto es la basura. Entonces Frigerio se mete y dice, yo lo voy a solucionar. Ahora, resulta que no tenía diálogo de trabajo con los vecinos. Se mete en un tema de gestión municipal sin tener su equipo diálogo con los vecinos. Claro. Pero a su vez deja fuera el tema del agua. Yo veía hace un tiempito, creo que el año pasado, el señor intendente de Oro Verde, salió a hacer declaraciones referidas a que se había reunido con el ministro Troncoso, creo, Sí, y que lo del agua estaba avanzando extraordinariamente bien y solucionado. así Y la es. verdad, Así, una así gran lo dijo, ¿eh? mentira, Así lo dijo. una gran mentira, porque la obra del agua quedó paralizada apenas llegó Frigerio al gobierno, Así es. apenas entró a gobernar Oro Verde el actual intendente. Y eso el intendente lo debe asumir. Totalmente. No solo eso, sino que a la par de la llegada de Frigerio a la provincia y del intendente de Oro Verde a su municipio, comenzó el problema del transporte público de pasajeros. Sí, que sí, ¿Por qué? que Porque la provincia... se resolvió a medias, tarifazo de por medio, porque los trabajadores pagan. No, pero eso no es una resolución, Claro, no. claro. Por Claro. eso. O sea, No, eso volvieron a no es una funcionar, pero resolución. claro. No, no estoy diciendo que no haya transporte. Lo que No, estoy no, sí, sí. diciendo que el transporte comienza a ser deficitario por falta de subsidio de la provincia y de la nación, Claro. de Milei y de Frigerio, que actúan a la par. Exacto. Entonces, Oro Verde, además de no resolver a fondo el tema de los residuos, suma que no resuelve el problema del agua, que no resolver es no ajustar a los vecinos. Claro. Resolver es darle continuidad a
recursos que la nación recauda, que debe transferir a las provincias y la provincia a los municipios para subsidiar el transporte. Entonces, no resuelve basura, no resuelve transporte, no resuelve el agua potable. Bueno, que el intendente diga qué es lo que está resolviendo. Y Frigerio creo que elige, voy a resolver el tema de los residuos porque no es capaz de dar una respuesta y resolver a fondo el tema del transporte y el tema de el agua. Claro, huye hacia adelante. Ni qué decir, digamos, no estoy hablando de turismo, y no estoy hablando de otras cosas, de educación, de la universidad, no estoy hablando de nada de eso, que son problemas que se van sumando a las realidades locales y que impactan en la vida de las personas. Pero así estamos. Así estamos. Una pregunta muy, muy puntual, digo, no sé si queda bien ya dentro de todo este marco que tiene una complejidad que hay que abordar. Se habló mucho, o por lo menos muchos vecinos creen, porque eso también es una cosa que tira el intendente de acá de Oro Verde como para ver, bueno, acá lo solucionamos, que es el tema de los campos del ejército como área natural protegida. Y bueno, y algunos vecinos se pusieron a investigar, encontraron que hay un proyecto en el Congreso Nacional de hace algunos años atrás, que creo que ya perdió estado parlamentario, y dice, bueno, si logramos reactivar eso, listo, no, el basural no viene a Oro Verde. ¿Eso es así? ¿Es posible reactivarlo? Yo creo que un proyecto de protección de zonas verdes siempre es posible. Lo que no es posible, y el intendente y la comunidad de Oro Verde tienen que comprender, es que no está solucionando el problema real. Claro. El problema real no es proteger el área verde que hoy es propiedad del ejército argentino. El problema real es resolver estas cuestiones que forman parte de la agenda de derechos de una comunidad. El agua potable, el transporte con precios que sean razonables y con subsidio, y la disposición final de los residuos, claro, que en algún momento Oro Verde también lo tiene que resolver. Claro, sí. No, ahí queda claro. Es como una pieza más dentro de este rompecabezas, digamos, que se arma. Claro. No, porque si no es como que el problema está, pero busquemos atajos simplistas a un problema grave. Mintamos que en tal momento se hizo tal cosa, tapemos. Eso es lo que hizo Frigerio. Claro. Frigerio, al no asumir que no puede hacer el acueducto, que venía con un avance importante de más del 27% hasta que él asumió, y que se paralizó, que no pudo resolver lo del transporte público como área metropolitana integrada, y que más, tomó algunas medidas que se pararon y tuvo que volver atrás porque la intendenta de la ciudad le mandó una carta tremenda reclamándole que va a dañar la comunicación comunitaria, claro, en los casos del transporte y de las decisiones que la provincia estaba adoptando. Claro. Pero creo que si no entramos a embanderarnos, y creo que la jueza que tomó esa decisión cometió el absurdo de desconocer que en la ciudad de Paraná vive gente de bien, de trabajo, de lucha, muy sacrificada, en una zona postregada de la ciudad, que es la zona oeste. Y entonces, simplificando esta cuestión, que salga el volcadero de acá, la verdad que lo que hace es asumir un rol que no es de su competencia. En todo caso, de su competencia puede ser el promover una mesa común, un debate común, una convocatoria y una escucha a los vecinos que están afectados, más los que están implicados, que son, por ejemplo, los vecinos del barrio
San Martín, por nombrar un barrio que es del corazón de donde está el Volca. Claro. Me parece que esas cosas, si no, es como no entender lo que significa gestionar una ciudad y toda su complejidad. Claro, sí, sí. Blanca, yo te agradezco muchísimo. La verdad que me hubiera gustado también hablar un poco del tema de la ley universitaria, porque fue otro de los temas que anduvo movilizando a la ciudad de Oro Verde, de esta ley de la cual vos sos autora, pero bueno, nos quedamos ahí medio cortos con el tiempo. Bueno, no importa, ya habrá otra oportunidad. De todas maneras, era esto lo que era interesante rescatar, la complejidad que tiene este tratamiento de los residuos y que se lo abordó de esta manera. Vos hacías referencia recién a la jueza. Pero que no, claro, pero yo creo que hay que estar advertido. Confundió Oro Verde con creo que Colonia hay que estar Ensayo. advertido. Claro, pero creo que hay que estar advertido que los problemas complejos requieren soluciones complejas y no simplificaciones que generan tensión o posiciones en las que algunos, por no hacerse cargo, inventan mentiritas, sí, o excusas. Y creo que cada cual cuando gobierna tiene que hacerse cargo de los pasos que da. Entonces que el intendente de Oro Verde nos diga qué pasó con el acueducto, por ejemplo. Está bueno eso, ¿no? Sí. Bueno, yo le presenté un pedido de acceso a la información pública y no fue una de las preguntas que le hice y no me supo responder. Me dijo que se había juntado con Troncoso, así que te imaginás cómo viene la mano. Blanca, sí, pero eso quedó viejo en el camino. La obra está parada. Exacto. La obra está parada. Una vergüenza. Te agradezco muchísimo la comunicación y todo el tiempo que nos has dedicado. Bueno, gracias a vos, Octavio. Buenas tardes. Saludos a los vecinos de Oro Verde. Muchísimas gracias. Bueno, ahí pasó la diputada nacional de Unión por la Patria, Blanca Osuna,